¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Chat Político. Estamos en el 30 de la TDA para encarar un programa muy interesante. Hoy vamos a estar hablando de políticas culturales y de cómo estamos parados hoy los argentinos y argentinas frente a lo que se viene en algunos días más, que es la elección presidencial, las generales presidenciales. Vamos a estar haciendo un repaso del último debate, pero bueno, nos vamos a centrar también en el tema de las políticas culturales. Porque, bueno, cuando queríamos encarar el tema pensábamos en qué es la cultura, ¿no? ¿Qué es la cultura de un país? ¿Qué tanto se trabaja en eso para preservar lo que tiene que ver con la historia, con lo patrimonial? Si realmente entendemos la cultura como el término que es, ¿no? Que es muy amplio y completo y que va más allá incluso de lo que uno por ahí entiende y que son las propuestas artísticas. Vamos a estar profundizando el tema, lo vamos a hacer con Sara Noemía Rojo, que es productora ejecutiva. Nos va a dar desde su visión cuál es el panorama que hay, al menos en Mendoza, en la Argentina, en cuanto a las políticas culturales, cuáles son los parámetros que se tienen cuando se quiere trabajar en eso, cuál es el rol del Estado, cómo se trabaja en nuestro país y cómo se trabaja en la provincia de Mendoza. Y también el rol que tienen los propios gestores, ya sean desde su espacio como artistas, desde el espacio en el cual quieran proteger un patrimonio, rescatar o preservar lo relacionado con los pueblos originarios. Bueno, todo eso es parte de la cultura de un país, de una provincia, de un pueblo, y vamos a estar hablando de este tema. Pero no es el único, también vamos a estar haciendo el análisis, como decíamos, del primer debate presidencial, cómo quedaron los candidatos, ¿no? Pues he hecho mucho el análisis, incluso se hicieron sondeos de, al menos en la opinión pública, cuáles se entendían eran los ganadores y perdedores. Fue tan así, hubo ganadores y perdedores, fueron concretos, pudimos conocer las propuestas, no sé cuál es la opinión que tendrán ustedes ahí del otro lado, pero bueno, obviamente decidimos ir con una especialista que es Liliana Díez, politóloga, quien obviamente estuvo esa noche viendo este debate y haciendo el análisis después. Sobre todo, tal vez analizando esto de si se cumplió con el objetivo de darle el mensaje, de transmitirle a los electores y electoras el proyecto que pueden tener en los distintos temas que se fueron analizando y exponiendo los distintos candidatos presidenciales y candidatas el domingo pasado. Tenemos en unos días más el segundo debate, pero no queríamos dejar de analizar eso. Y sobre todo cómo estamos parados hoy, ¿no? Porque hay encuestas que dicen que si hoy estuviéramos emitiendo un voto, no sería muy diferente a lo que emitimos en las PASO. Al menos algunos estudios están indicando eso. Y además se pinta un escenario donde se habla de una especie de empate técnico entre las tres fuerzas mayoritarias. Estamos hablando de La Libertad Avanza, de Juntos por el Cambio y de Unión por la Patria, más allá de las otras propuestas que también hay y que no hay que dejar de repasar y tener en cuenta. Bueno, de todo eso vamos a estar hablando en el programa de hoy aquí en Chat Político. La invitación es para que se queden ahí del otro lado. Estamos en redes, en Twitter, Facebook e Instagram. Si quieren tomar contacto con nosotros ya lo saben. Y también estamos por WhatsApp en el 2615-174404. Nos pueden, si tienen alguna inquietud o algún comentario, lo pueden hacer y enviar el mensaje. Quédense ahí porque ya venimos con nuestros invitados. Bueno, aquí estamos en Chat Político en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD, y yo sé que van a querer volver a ver este programa, así es que la sugerencia es que lo hagan a través de nuestro canal de YouTube. Recuerden Unidiversidad y si no en unidiversidad.com.ar. Queríamos saber un poquito de un tema en el cual, por ejemplo, en este año bastante particular, lo hemos dicho en más de una oportunidad que en Chat Político, es un año electoral con muchos comicios a lo largo del año y de pronto hay temas que por ahí en la agenda de los políticos no aparecen. Entonces pensábamos en hablar de estos temas y decidimos también ahondar nosotros, porque qué tanto sabemos de políticas culturales en nuestro país, qué tanto aprendemos nosotros desde este lugar. Salvo que estemos involucrados directamente, por ahí no tenemos el conocimiento necesario. Por eso hemos convocado a Sara Noemía Rojo, que es productora ejecutiva, miembro de la Asociación de Productores Ejecutivos, egresada de la Universidad 3 de Febrero en Política y Administración de las Culturas. Así es que le vamos a dar la bienvenida. Sara, muchísimas gracias. Bueno. Muy larga la introducción, pero valía la pena. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, agradecida de
de la temática del espacio, que es, bueno, mi pasión. Y tu especialidad. Bueno, hay que decir que Sara ha estado arriba del escenario, abajo del escenario como productora, atrás, en todos lados, ¿no? Sentada frente al escenario, atrás también. Bueno, has tenido distintos roles, tanto en lo público como en lo privado, ¿no? Y mucho de público también. Y mucho de público. Por suerte. Bueno, a eso quería apuntar. Primero queremos que nos definas de qué se trata cuando hablamos de políticas culturales. Bien, las políticas culturales existen desde hace mucho tiempo, que se les puso un nombre y en este caso estamos hablando y nos vamos a orientar un poco más a las políticas culturales públicas, ¿sí? Que se define en ese sector con ciertas características. Las políticas culturales como referente máximo tenemos la UNESCO. ¿Sí? Que a partir de mitad del siglo XX comienza a dar ciertas definiciones, se comienzan algunos acuerdos, las primeras convenciones con respecto a cultura. Y si bien el modelo de cultura de la UNESCO nos acompaña a los países, por lo menos miembros, cada uno con su propio modelo, con su idiosincrasia, sabemos que los estados pueden tener diversidades muy grandes, pero en Latinoamérica fundamentalmente ha sido seguidora de los lineamientos de la UNESCO. ¿Sí? ¿Cuáles son esos parámetros que da la UNESCO? Digo, porque también es importante entender que un organismo internacional es el que de pronto te va trazando las líneas y por qué se llega a esa instancia. Es parte de la naturaleza y la creación de la UNESCO en las Naciones Unidas, tiene que ver con uno de sus aspectos, lo cultural. ¿Sí? En realidad, ellos lo toman en un momento, primero porque se entiende como un derecho, la cultura. Segundo, está relacionado con el desarrollo. Sí. Y a la UNESCO le interesa muchísimo y lo sigue trabajando hasta el día de hoy. Y si bien ya en el siglo XXI muchas cosas han cambiado, el cambio más fuerte fue casi en el año 2000, ¿sí? Donde se revisa y se revé el concepto de cultura. Y la UNESCO, por supuesto, con trabajos anteriores y toda la cantidad de movimiento que significa que la UNESCO saque una declaración, tal cual, se define a cultura desde una visión antropológica. Y eso cambia muchísimo, ¿sí? Claro. Entonces, veníamos de entender la cultura como accesible para determinados sectores, sí, muy de una cuestión casi elitista en algunos territorios, sí, muy clasista, etc. Y al rever esto en el año 2000, se entiende la cultura desde lo antropológico, entonces se entiende que hay diversidad de culturas. Sí. Y se comienza a poner en plural. No es la cultura, sino que son las culturas. Que avance, ¿no? Porque eso tiene que ver con... Además, bueno, la UNESCO es la encargada de ir por los patrimonios culturales y darle esa protección, que al darle esa categoría es darle protección, frente también, hay que decir, al avance del tiempo. Total. Que el mismo desarrollo que por ahí puede jugar en contra, digo. Las maldades humanas. Exacto, ¿no? Bien, dentro de eso justamente uno de los lineamientos de UNESCO es el patrimonio. ¿Sí? Lo patrimonial es como el resguardo, la memoria, el mantenerlo vivo, que ese patrimonio esté vivo, ¿sí? Y ahí comienzan a intervenir otros aspectos culturales como el turismo cultural, comienzan a aparecer otros campos de saber que se van mezclando dentro de estos avances. Lo que sí hace la UNESCO, que es muy característico, es que si bien actualizó y revió esto, el concepto de cultura, la definición de cultura, no deja de asumir la anterior. Es como que se van sumando, claro, pero no negando los procesos anteriores. Claro, bien. ¿Sí? Entonces, el hecho de lo patrimonialista estaba más ligado al anterior concepto de cultura, sí, de ser cultural, ¿no? Ser culto. Sí. Cuando está este cambio y vamos hacia la concepción más antropológica, sigue estando latente lo anterior, ¿sí?
Primero porque se reconocen las diversidades. Claro, sí. Entonces, al reconocer la diversidad cultural, y ni hablar con lo que luego va a pasar con mundialización, etcétera, globalización, etcétera, y ahí interviene la diversidad cultural y da por tener que sumar y no anular o restar. Claro. Entonces, desde ese lugar se coloca la UNESCO. Bueno, vos hacías referencia, y me parece que está bueno repasar eso, Sara, esto de por ahí en pos de tomar conocimiento de, por ejemplo, viajo a otra parte del mundo y quiero interesarme sobre la cultura y hago el famoso turismo cultural. También hay que decir que eso también necesita cuidado, ya sea del gobierno donde se está tratando de mostrar eso que es un gran atractivo. Digo, también es tarea nuestra de preservar eso que puede ser un gran atractivo turístico, pero tiene un valor muy importante para nosotros, histórico, cultural, que tenemos que proteger, ¿no? Somos difíciles sí. para esa tarea. Sí. En general nos sigue costando mucho, ¿sí? Pero yo te diría que es tan fuerte como lo que hasta hace poco era noticia cotidiana con respecto al Mundial en Qatar. Sí. ¿Sí? Entonces, esa cultura, esa diversidad con el mundo yendo y respetando sí. no solamente lo religioso, que por supuesto es cultural, sino un montón de idiosincrasias. Sus propias tradiciones, que por ahí nos pueden costar un montón a nosotros entenderlas, ¿no? Hasta la política de género. Exacto. Que también es cultural. Sí. Bueno, sí. Ahí hay una línea que también se ponía muy sobre la mesa, haciendo referencia justamente a lo que decías vos, lo del Mundial. Muchas personas que habían viajado decían, bueno, pero tiene que ver con lo que ellos han tenido como parte de su vida y de su historia, y es difícil. Obviamente nosotros tal vez no lo entendamos, porque por ahí interpretamos que no va contra ciertas libertades que nosotros tenemos, pero de pronto es su cultura. ¿Y cómo haces para justamente no ponerte en una visión crítica y tener el respeto que se merece esa cultura? Esa aceptación, ese diálogo. Esa aceptación, sí. Ese decir, no voy a hacer lo que vos hacés, pero respeto lo que vos hacés. Exacto. Que tiene un límite también. ¿Sí? Sin duda. Porque en la historia de la humanidad hemos pasado por algunas cosas que no dan como para respetarlas. Bueno, hoy en día siguen pasando, ¿no? Claro. Cosas que sobre todo las mujeres le siguen o pasando. O por lo menos cosas. Está para poderse seguir cuestionando, no digo si no respetarlas, pero seguirlas cuestionando y seguir trabajando en pos de, a lo mejor tal vez un cambio, ¿no? Una adaptación a determinados valores nuevos. Pero ¿quiénes somos para contradecir los valores de...? Entonces, eso es un trabajo sumamente grande de la ingeniería cultural, que es un paso más que la gestión cultural, y la ingeniería lo que intenta hacer es justamente crear puentes. Mientras vos hablas, yo voy tratando de relacionar con la actualidad que vivimos, ¿no? Estos tiempos que vivimos, y uno de pronto ve, se me ocurre pensar en lo que sucede en otras partes del mundo, donde hay una protección por lo histórico, por lo patrimonial muy fuerte, y un reconocimiento, que digo que es importante el reconocimiento. Y se me ocurre pensar en esta parte del mundo en que cuánto nos cuesta a nosotros, por ejemplo, en Argentina, reconocer a los pueblos originarios, porque eso también es parte de la cultura, de nuestra cultura, reconocer los derechos, ya sea en un territorio. Digo, es parte de eso que también tenemos que empezar a aprender a transitar, me parece, ¿no? Estamos haciendo noticias al respecto, ¿no? De todo sí. lo que nos está pasando con el reconocimiento de nuestros pueblos originarios, más allá de tenerlo en la Constitución, más allá de la cantidad de herramientas jurídicas que ya están claras, ¿no? ¿Y por qué nos cuesta tanto? Pero déjame una observación sí. más. No es parejo en la Argentina. Si vos vas al norte, sí. hay una posibilidad de vivenciar comida, sabores, olores, colores, construcciones, etcétera, que se mantienen mucho más vivas, ¿sí? Yo creo que nosotros estamos en una región donde fue muy, muy categórico el trabajo que se hizo, y esto que nos ha pasado, bueno, con ciertos gobernantes que hace tan poco han declarado algunas cosas con respecto a algunos de los pueblos que vivieron en estos territorios. Claro. Que lógicamente no existían las divisiones geográficas que nosotros le hemos dado al ser estados, ¿no es cierto? Sí. Y al entendernos también en esta construcción de una nación.
pero en algunos sectores de la Argentina eso fue como más acallado, más aniquilado, más terrible, y en otros sectores de la Argentina todavía queda, me imagino, bueno, algunos paisajes, ¿no? Y también ciertos aromas, como te decía, que es tan cultural la comida, y estamos en zonas mesopotámicas donde lo sentís ahí y lo tenés presente. Y es hasta paradójico, y con esto me voy al corte, Sara, porque nosotros por ahí, como decís vos, ciertos paisajes, y decidimos ir a conocer esos paisajes, a disfrutar de esa comida, de esas artesanías, y de pronto en el lugar donde nosotros estamos no le permitimos que trasciendan esas cosas como deberían trascender y como si las aceptamos en otros lugares. Me parece que es algo para aprender, ¿o no, Sara? Intentamos que eso se mantenga y que quede despierto y ponerle lucecitas a algunas zonas que aparentan estar muy silenciadas y muy oscuras, pero no lo están. Muy bien. Bueno, Sara, vamos a ir a una pausa. Me encanta tenerte acá porque si bien vamos lineando, el lineamiento del programa va por un lado, pero me encanta que también nos vayamos por otros lugares porque eso es lo interesante. Estamos en Chat Político con Sara Noemí Arrojo, productora ejecutiva. Estamos hablando de políticas culturales. No se muevan, estamos en el 30 de la TDA, ya regresamos. Seguimos aquí en Chat Político hablando de políticas culturales. Lo hacemos con Sara Noemí Arrojo, que es egresada de la Universidad 3 de Febrero en Políticas y Administración de las Culturas. Política y Administración de las Culturas. Estamos en el 30 de la TDA. Recuerden, estamos en redes sociales, en Twitter, en Facebook e Instagram. Sara, estuvimos hablando, ¿no?, de la importancia de la cultura, cómo también hacíamos referencia a esto de que hay como un faro, que es la UNESCO, que es la que va marcando lineamientos. La pregunta es, ¿cuál es el rol del Estado? Digo, acá o en cualquier lugar del mundo a la hora de hablar de políticas culturales. Desde la concepción que yo lo entiendo, desde la orientación que yo sigo, la política estatal en la cultura tiene que estar acompañando, tiene que estar atenta, tiene que estar con una escucha permanente hacia los sectores artísticos. Primero, los artísticos en cuanto a que son lo de la producción creativa, ¿sí? Pero ni hablar si pudiéramos entender la política cultural del Estado con estas concepciones más antropológicas, ¿sí? Porque entonces ya serían otros los límites. Nosotros nos referenciamos más cuando hablamos de política cultural, generalmente a los sectores productivos artísticos, ¿no? Sí. Estamos como más ligados a eso, a la investigación también, a los estudios, ¿no? A la exploración artística, que por su naturaleza irrumpe, por su naturaleza viene a molestarnos y a generar cosas nuevas. Y el Estado, convengamos que le cuesta eso, ¿no? En general a los estados les cuesta la parte administrativa, etcétera, le cuesta estas irrupciones. ¿Y a qué se debe eso? Digo, si tenés que hacer una comparación con lo que sucede en otras partes del mundo, donde vos entendés que hay una mejor, digamos, predisposición del Estado para las políticas relacionadas con la cultura. Yo no diría que nuestro Estado no tiene buena predisposición. No tiene la que necesitamos, no tiene la completa, no tiene la ideal, pero no contamos con un Estado argentino que no tenga políticas culturales, ¿sí? Aún en las épocas más nefastas de este país. Las tiene mejores, buenas o regulares, pero las tiene, que eso es lo importante. Exacto, y digo que siempre han estado presentes, aunque aparenten no hacer política cultural, el no hacerla es una política cultural. El no atender a los requerimientos de los sectores artísticos o el no actualizar las posibilidades desde el Estado para los sectores productivos artísticos de investigación o de creación, es una política, es una política cultural lo que están haciendo, ¿sí? Claro. Nosotros tenemos en el territorio de la provincia departamentos donde su política cultural, bien, gracias. Claro. ¿Sí? O sea que es una decisión de tener esa política que no actúa, digamos. Si se da fácil o si se da porque se dio,
¡ay, qué lindo! Pero generar propuestas, producir desde el Estado, como la experiencia que estoy viviendo en estos días como productora, que es lo del Teatro Nacional Cervantes, junto al Estado, junto a la provincia de Mendoza, realizando una coproducción. Sí. ¿Tá? Entonces, se une el Estado Nacional con un Estado provincial y ambos trabajan en pos de un espectáculo que hoy, por 900 pesos, el mendocino puede tener la calidad y la producción de Teatro Nacional Cervantes. ¿Tá? Pero Teatro Independencia, Teatro Quintanilla, Teatro Imperial, el teatro que yo te nombre, el Teatro Mendoza, ¿qué producen? Y vemos pocas producciones, está claro. No funcionan como productores, sí funcionan como salas que las administran para. Claro, ¿sí? que es lo que terminamos viendo, digo, que vemos la cartelera por ahí de un espectáculo, se me ocurre pensar, un espectáculo nacional que está haciendo gira por todo el país y viene y termina en una sala que es administrada por el gobierno, ya sea un municipio o el gobierno de la provincia, Total. Pero no es una producción propia. Claro, ¿no? claro. Acá, por ejemplo, en gobierno, sí tenemos un ente como la orquesta, que por ley ensaya en el teatro mayor que tenemos, hace sus funciones ahí, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, a ellos sí los acompañan en la producción. Pero el resto son ciclos o eventos que en muchas partes, si lo revisamos en la historia, muchas veces fue generado por el propio sector. Claro. Fue el sector el que le propuso al funcionario de turno determinado evento. Y ¿sí? esa carencia tiene que ver con tal vez gente poco idónea al respecto, digo, pensar tal vez en que alguien que tiene una vasta carrera como productor, se me ocurre pensar, artístico, puede tal vez empezar a generar una movida dentro de un gobierno, ya sea municipio o provincial, para que se geste desde ese lugar una producción artística. Ahí me haces acordar a los textos de Canclini, con su libro de políticas culturales y cómo él categorizó o dio también esta historicidad, ¿no? de lo que ha ido sucediendo con las políticas culturales. Nuestro genio de Canclini, que lo seguimos, que en realidad yo no creo tanto ni en la ineptitud ni en la ingenuidad. Me parece que en todo caso sí hay una decisión del no hacer. Claro, volvemos a lo mismo que estábamos hablando recién. Es mi forma, ¿no? No, igual de todas maneras, convengamos que si uno va y le pregunta a cualquier persona relacionada con la cultura, muchos coinciden en el mismo concepto. Digo, tiene que ver con eso. La pregunta entonces sería, ¿cuál sería el modelo? No vamos a decir perfecto, porque yo tiendo a pensar que la perfección no existe, pero que se acerca a lo ideal. En lo que yo sigo es el de la transformación. Claro. ¿Sí? El que puede ser territorial, el que puede ser de la red permanente, del que incorpora el último evento creativo, democratizándolo, dando accesibilidad, etcétera, hasta respetando la mínima expresión de uno de nuestros barrios. ¿Sí? Generando producciones dentro de esos propios barrios. El hacer, ¿no? Esos entramados que se generan, si yo tengo un corito, si yo tengo, y lo dije en disminutivo, perdón, si yo tengo un coro barrial, si yo tengo un ballet barrial, si yo tengo tal cosa, si esa asociación, esa forma de sociabilizarse en determinados territorios me generan productividades, que a lo mejor voy por las infancias, ¿no? Sí. Estamos muy acostumbrados a eso, en Mendoza se nota mucho, igual que otro sector que la tiene muy, muy clara y que tiene un modelo que lo viene manteniendo hace mucho, mucho tiempo, que es el sector de la danza, ¿no? Que ellos realmente tienen la posibilidad de haber generado algo en el sector privado, ¿no? Y no se da tanto en otro de los sectores artísticos. Sara, se me va a terminar el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte cuál es tu opinión con respecto a, volvemos a lo mismo, año electoral, la opinión que tenés y la que tienen tus pares, ¿no? Tus colegas,
de cómo manejan el tema los candidatos nacionales y también cómo lo han manejado acá en la provincia de Mendoza. Digo, hablando de la cultura, ¿tienen alguna propuesta? ¿Lo tienen en agenda? ¿Han demostrado interés? En general sí, en Mendoza hay como una cultura de que los candidatos convocan a determinados representantes de los sectores, de los diferentes sectores, y se acercan a ellos para escucharlos. Es uno de los momentos en que nos sentimos escuchados, ¿sí? Después, ¿qué pasa con eso? Ya sabemos, es otra etapa, claro. Otro trabajo y otra... Ahí aparecería la cultura de la militancia artística, ¿no? Que claro. es el estar, el seguir insistir, pidiendo. Claro. Tal es así que en Mendoza ese nivel de pertenencia y de militancia de lo artístico y de lo cultural hizo que hoy sigamos teniendo el Teatro Mendoza. Claro. ¿Sí? O sigamos teniendo determinados ciclos o determinadas programaciones fijas, una comedia municipal de la Municipalidad de Ciudad. O sea, es insistir en, no se olviden, está terminando claro. el año y no han convocado a esto. Claro. ¿Sí? Entonces, en los músicos igual, con los ciclos, con caminos, con un montón de eventos que ya se han instituido y que por ahí si el sector relaja, desde el lugar funcionario también se relaja. Claro. Y también está bueno que se instale porque obviamente el público también lo pide, que eso es importante. Entonces, nada, en cuanto a eso, ¿no? Que está muy silenciado, por ahí no son los temas número uno para un debate, pero no es un sector al que dejen de escuchar porque también es un sector que tiene seguidores, tiene medios, tiene público y convengamos que eso en año electoral siempre importa. Tiene herramientas como para hacerse escuchar y ver, sobre todo, ¿no? Sin duda. Bueno, Sara, un placer tenerte acá con nosotros en el estudio de Chat Político y ojalá volvamos a reencontrarnos, ¿no? Para seguir hablando de cultura. Así pasaba Sara Noemí Arrojo, productora ejecutiva y además, como decíamos, integrante de la Asociación de Productores Ejecutivos de aquí, de nuestro país. Vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos, estamos en el 30 de la TDA, no se muevan porque seguimos con más Chat Político. Bueno, seguimos aquí en Chat Político, estamos en el 30 de la TDA, la invitación para que ustedes que están ahí del otro lado, si quieren tomar contacto con nosotros, nos quieren mandar alguna consulta, alguna sugerencia de tema que quieren que tratemos aquí en Chat Político, por supuesto, la invitación está hecha. Lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp 261-517-4404, nosotros después revisamos los mensajes y obviamente vamos a estar respondiendo. Seguimos aquí en Chat Político, estuvimos hablando de políticas culturales. Ahora es el momento de hablar de la política así, tal cual como hoy está, a esta altura del año, ¿no? Y vamos a decir, entre debate y debate. Vamos a hablarlo con Liliana Díez, que es politóloga, a quien tenemos ahí del otro lado. Después del debate, ¿qué es lo que vamos a preguntarle a Liliana? Liliana, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, muchas gracias, estoy muy bien. Bueno, ¿cómo viste el debate del fin de semana? El primero al menos. Bueno, bien. Primero que nada, rescatar que es un show televisivo, en parte. Al margen de que es importante, porque tiene como esa cuestión democrática de poder mostrar al candidato completo o a la candidata completa. Quiere decir que el que se anima a estar las 2 horitas mirando puede realmente conocer a su candidato. Si bien está coacheado, porque es un show de televisión, puedes escuchar lo que va a decir, lo que hace, cómo contesta, su nivel de reacciones y qué piensa el otro de esa candidata o de ese candidato, el entrecruzamiento que se dio. Y eso está bueno porque hasta ahora mucho de la política de las campañas se maneja por redes y las redes, bueno, hacen que a uno le llegue la temática que le interesa, ¿no? Y posiblemente te pierdas de ver al candidato en su totalidad. ¿Se cumple con el objetivo entonces? Digo, porque también tenemos una segunda parte que será a través de un segundo debate donde se van a seguir tratando otros temas. Digo, la gente, los candidatos le respondieron a la gente de pronto sobre eso que era la temática que se presentaba en el debate anterior. Digo, porque también hubo derecho a réplica, hubo ida y vuelta. Vos, si tenés que hacer el balance, ¿sentís que se cumplió el objetivo? El objetivo que tenía el candidato depende cuál candidato se cumplió.
La expectativa que tenía la gente, no lo sé, depende del público. Quien se sentó para verlo en términos de show televisivo, tal vez se divirtió poco, porque fue bastante solemne. Y bueno, y quienes lo miramos con un cuadernito en la mano para decir, a ver qué va a proponer, para mi gusto en algunas cosas faltó, porque muchos candidatos no hablaron de la totalidad, pero bueno, lógicamente es tiempo de medios de comunicación. Bueno, vos conocés mejor, ¿no? No se puede abarcar todo, pero bueno, para estar con un cuadernito en la mano hubo anuncios bastante interesantes, algunos preocupantes, otros, bueno. Y también hubo la parte esta de la acusación, de la chicana política, que es lo que, digamos, muchos interpretan que es un show, ¿no? Sí. ¿Quién fue, a tu criterio, el que perdió y el que ganó en este debate, o la que perdió y la que ganó? A mí me parece que no sé si coincido con un par de consultoras que he leído, que no sé si puedo hablar de ganadores y perdedores. Me parece que Patricia Bullrich es la que más floja estuvo, porque, bueno, ya creo que ella salió a explicar que se sentía mal de salud, pero estaba de todas medicada. maneras me parece que estuvo muy poco solvente, con muy pocas propuestas, digamos, sin hilo conductor, sin el hilo de Ariadna, básicamente. Con respecto a Milei y a Massa, me parece que ni ganaron ni perdieron. Hicieron su juego de sostener el voto, que es lo que en algún medio también anterior al debate me parecía, y lo sigo sosteniendo. Creo que Massa se jugaba un rol importante en sostener el votante que tampoco es que esté tan convencido, y Milei también se jugaba esa puesta en escena de poder sostener un voto de una clase trabajadora que no es tan rebelde y que lo iba a mirar en su totalidad. Así que me parece que no sé si ganan votos, eso no, la verdad que no lo sé, habría que leer sondeos, pero sí que pudieron por lo menos sostener sus posturas, ampliar algunas propuestas, y bueno, a Milei también lo vi como controlado en comparación con sus apariciones histriónicas en otros programas, ¿no? Bueno, es lo que incluso él había mencionado en las últimas horas, esto de me criticaban cuando me tildaban de violento, que era como muy enérgico en las entrevistas, ahora que soy moderado también les molesta. Había visto un poco lo que había manifestado Milei después de este debate. La consulta que te quería hacer, Liliana, es un poco cómo, si a partir de un debate, digo, nos queda todavía uno, ¿no? Que se entiende, muchos dicen después del análisis y del propio autocrítica que van a hacer los candidatos puertas adentro, obviamente no van a salir a decir que sienten ellos que estuvo bien o mal. Seguramente el segundo puede llegar a ser un poquito más duro, ¿no? Es lo que tal vez esperamos también nosotros de este lado. La pregunta que nos hacemos es, ¿un debate puede cambiar el voto de la gente? Tiene que tener muy mala performance el candidato que vos querés votar, siempre y cuando no seas un votante de estructura partidaria. Claro, digamos, claro. Si vos sos ya militante activo de una estructura partidaria, por mandato vas a votar eso. Pero vamos a ponernos en los zapatos por ahí más del elector común, de la lectura común. Que podemos modificar el voto. Si tu candidato o candidata tiene una performance floja o se mete en un tema, se empantana y te desilusiona, es posible. Lo que no creo es que pueda modificar masivamente los números, eso no lo sé. ¿Qué te puedo decir? Por ejemplo, que Bregman, Miriam, la candidata de la izquierda, puede haber dado una sorpresa para muchas personas que por ahí tienden a tener un voto más intelectual, por ejemplo. Sí pueden sumar algún votante, ahí sí me parece que sí puede ser que el espectador que no tiene el voto decidido, sí puede decidir en un debate, claro. Me parece. Estaba mirando un estudio que hizo la CELAC, que es el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, hace algunas semanas atrás. Esto corresponde al menos el resultado del estudio, que fue presencial,
digamos, en contacto directo con la gente, hizo un sondeo bastante amplio. Hablo de la intención de voto y pintaba un panorama bastante particular. Pintaba, por ejemplo, hace un par de semanas atrás, arriba en esta intención de voto a Javier Milei, pero muy cerquita, con una diferencia mínima de puntos, a Sergio Massa. Y sí ubicaba un poquito más abajo a Patricia Bullrich. Hablaba, en definitiva, el documento, al menos en esa opinión, en esa pregunta que le hacían a los encuestados y encuestadas, en que notaban una caída de intención de voto en el electorado para Patricia Bullrich. ¿Vos cómo ves el panorama hoy? Porque digo, también se va como modificando semana a semana, me da la sensación. No sé si a vos te pasa lo mismo. Sí, sí, totalmente. En política hay un montón de factores. Sería muy simplista de mi parte decirte un escenario posible. Hay un montón de factores que se entrecruzan y terminan incidiendo en el escenario que va a ser definitivo, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que sí, que ha bajado su caudal de votos, pero era esperable porque no nos olvidemos que en las PASO Bullrich fue una interna y el votante de Larreta no necesariamente pasa derecho sin despeinarse a Patricia Bullrich porque son dos propuestas diferentes. Tal cual. De hecho, son dos trayectorias políticas distintas, Larreta y Patricia Bullrich. Entonces, en ese escenario es posible que los votantes de Larreta no pasen de forma directa. Que ese votante o pueda ir a Milei o pueda ir a Massa, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, de acá a las elecciones, como ya lo vimos, si mal no recuerdo, fin de la semana pasada, con el caso de Insaurralde, por ejemplo. Sí. Bueno, esas cosas afectan muy gravemente a la política, al candidato Massa, ¿no? Como mañana le puede saltar a Milei algo que diga a la gente tal cosa o tal otra, lo que tienen ellos es un manejo mucho más, mucho más profesional si se quiere, o mucho más a cuidado de la imagen, de las redes. Pero como hay una cuestión concreta que es, Milei es un candidato nuevo. Entonces, sí, dentro de lo que conocíamos históricamente, porque tampoco es que es nuevo en la política, pero bueno, pongámosle. Y Patricia Bullrich y Massa son candidatos que ya tienen una trayectoria política y sus figuras están directamente relacionadas a datos duros de la realidad de la vida doméstica de nosotros, ¿no? La inflación, en su momento Patricia Bullrich también con la inflación, con la deuda, bueno, con un montón de cuestiones, porque ella también fue ministra de Desarrollo de la Nación, también fue ministra de Seguridad en otro momento histórico. Entonces, bueno, digamos que ambos están relacionados con datos duros de la realidad y por ende Milei tiene más cancha para desplegarse y la gente le perdona más cosas. Claro, no hay un archivo que de alguna manera lo condene, ¿no? Como si puede tener la gestión que tuvo que tiene actualmente el ministro de Economía, Sergio Massa, que además es candidato a presidente, o el que tuvo Patricia Bullrich cuando estuvo en la función pública. Estamos con Liliana Díez, politóloga, bueno, hablando de este momento electoral preelectoral que estamos viviendo los argentinos. Seguimos en Chat Político, recuerden, estamos en el 30 de la TDA, nos vamos a un corte pequeño porque ya regresamos. En Twitter, @señalutv, en Instagram, Unidiversidad, y también estamos en Facebook como Señal-U. Si están viendo el programa y quieren hacernos llegar algún comentario, 2615-174404. Esto es Chat Político, estamos en el 30 de la TDA. Seguimos con Liliana Díez, politóloga, bueno, analizando esta realidad política que hoy nos atraviesa a los argentinos. Liliana, te quería consultar un poco con este escenario que tenemos hoy. Hay distintas encuestas y se viene cuestionando el trabajo de las consultoras en estas últimas elecciones. ¿Cómo ves vos este panorama? ¿Entendés que están muy cerca de lo que puede suceder pensando en el resultado de este 22 de octubre? Me parece más mesurado por lo menos la comunicación de las consultoras. Sí es cierto que antes de las PASO hubo un desparramo de resultados para todos lados que después terminó siendo sorpresivo para todo el mundo. Y ahí me parece también un poco que la gente ejerce un control sobre el sistema de información, ¿no? Porque
se pone un poco en cuestión, si se quiere muy tímidamente, no hay señales concretas de lo que yo digo, pero por lo menos sí lo he sentido como nadie nos dijo y la plata se la gastan en una consultora que te hace un estudio y después no sirvió y entonces como bueno, hay un cuestionamiento que me parece que indirectamente ha llevado a que este último tiempo esté más mesurado, ¿no? Todas las consultoras te dicen puede pasar de todo, cosa que es así, el rigor metodológico en las ciencias políticas y en las ciencias sociales existe, digamos, y tiene que ser como muy cuidadoso, ¿no? Eso por un lado y por el otro no olvidarse de las redes sociales, que es algo que se dejó afuera en un montón de aspectos y bueno, termina impactando en los datos de la realidad que evidentemente se están expresando por otros canales. La realidad, hablando un poco de las encuestas, y digo, más allá de las encuestas, los mismos datos de las PASO, ¿no? Nos pintaron un panorama triunfador, digamos, en esto de hablar de parcialidades de Milei. Pero después el resultado final era, bueno, Milei fue el ganador, pero en la lectura después estaba Bullrich, estaba Massa, y hoy el panorama es un escenario con tres fuerzas que tienen una diferencia mínima, al menos es el panorama que tenemos hoy. La pregunta es, hubo como un cambio, ¿no? En las elecciones anteriores era bipartidismo, era un modelo y el otro opuesto y no salíamos de ahí. Ahora, si bien son dos modelos que están bien diferenciados, hay una tercera fuerza que es nueva, que irrumpió y que fue sin duda la gran sorpresa. ¿Esto digamos, cuál es el efecto que le ejerce a la política en general de la Argentina? No sé cuánto se sostenga. Porque si bien yo pienso que no es una tercera fuerza que irrumpe, sino que se pone en escena y ya venía surgiendo desde la propia sociedad, no es que viene de arriba y se planta, sino que interpela una subjetividad social y política que los otros dos partidos tradicionales no, teniendo en cuenta que Patricia Bullrich y Larreta tienen una reconfiguración, ¿no? del partido, no es el radicalismo tradicional. Sí. Entonces, La Libertad Avanza surge como una tercera fuerza que interpela un sector muy amplio de la sociedad que no estaba encontrando en los partidos tradicionales aquello complejo del avance social y del desarrollo, si se quiere, más allá de los conflictos, del desarrollo que se da en la sociedad, ¿no? Nuevos intereses, nuevas inquietudes. Ya somos muchos los hijos de la democracia, ¿no? Que nacimos ya sin dictaduras. Entonces, si bien es fundamental hacer historia, reconocer cuáles son los procesos históricos, las fuerzas que interactúan en eso, no quita que uno tenga nuevas inquietudes y más los jóvenes, ¿no? Entonces, en ese sentido, si se va a sostener o no, eso es lo que tendríamos que mirar, porque una cosa es que surja con todo el fervor y después cuando llegue si llega presidente Milei, o bien si no llega presidente va a tener una buena representación en la legislatura, bueno, ¿qué desempeño va a tener y qué va a pasar con las expectativas de la gente que lo sigue, ¿no? Que sigue a la fuerza, a La Libertad Avanza. Sí, se hablaba es mucho. Lo mismo que le pasa a los partidos tradicionales. Bueno, que se hablaba mucho, ¿no? A partir del resultado, cómo va a ser la gobernabilidad teniendo en cuenta cómo puede pintar el panorama en el Congreso. Bueno, en la provincia de Mendoza se ha dado, ¿no? Un panorama bastante particular que también vuelve a mostrar que se amplía un poco más esto de la polarización en este caso en la provincia de la legislatura, con dos partidos fuertes y los otros más chicos casi desapareciendo en los últimos tiempos y ahora con un nuevo protagonismo. Digo, me parece que también es un reflejo de lo que vos decías, es eso que sí entendieron, en este caso Milei y tal vez otras propuestas en la provincia, de responderle a la demanda del electorado. Sí, la provincia de Mendoza tiene particulares diferencias con los procesos que se dan en el plano nacional, porque la tercera fuerza, si se le quiere llamar así, de Marchi,
De Unión por los Unión la Unión Mendocina, Mendocina, la Unión Mendocina, sí. No es una fuerza que emerge de procesos sociales complejos y que interpelan nuevas subjetividades. Es un partido tradicional que tuvo una alianza en su momento con la UCR Mendocina, Y que se se rompe decide y de irse, ahí se sí. desprende, ¿no? Sí, sí, Entonces, no sé si tienen paralelismo. sí. Y en Mendoza, bueno, ganó Cornejo, quiere decir que la sociedad mendocina, o una porción amplia por lo menos, todavía sí siente que sus intereses pueden inscribirse en las propuestas de el gobernador electo, que es un partido tradicional. Diferente es con el Partido Justicialista, que es por ahí el que peor performance tuvo en la provincia y que ahí sí que puede decirse, bueno, no estaría no jugando, sino representando, mejor dicho, interpretando, ¿no?, los procesos sociales y políticos complejos que se dan en la provincia. Sí, bueno, vos decías, Lili, que bueno, es real que no hay un paralelismo, porque el panorama en cuanto a la conformación de las fuerzas es distinto, pero yo me refería un poco a cómo se va diversificando la presencia de distintas corrientes políticas dentro en el caso de la provincia de Mendoza en la legislatura, y cómo puede llegar a pasar en el Congreso de la Nación. Volviendo un poco al tema nacional, quería hacerte esta referencia, porque hablábamos de, bueno, Milei se fue construyendo. Hay que decir que de todas maneras lo subestimaron las propias fuerzas políticas tradicionales, porque no se pensaban encontrarse con esa sorpresa, y que hoy Milei sea, si tenemos que decir las cosas como son, es el candidato más fuerte para la presidencia argentina. Te puede pesar o no, pero es la realidad, digo, al que está viendo el programa se lo digo, ¿no? Pero digo, lo subestimaron y surgió. El tema es cómo, bueno, bien hacías referencia a vos, cómo puede persistir en el tiempo, ¿no? Porque él no tuvo un aparato, y ese aparato sin duda le puede dar una fuerza y gobernabilidad también. ¿Con aparato a qué te referís? Digo, él no tenía ese aparato que sí tienen los otros partidos, y sin embargo fue la gran sorpresa. Ese aparato que es la fuerza, que se hacen siempre referencia cuando hablan de que el aparato es la gran fuerza para hacer una campaña, para ir al territorio, que Milei no la tuvo. De hecho, no estuvo recorriendo el país como lo hicieron otros candidatos. Bien, claro, y de hecho los desempeños provinciales de sus candidatos, en donde tuvo candidatos a gobernador, no fue muy bueno. Exacto. Es cierto eso, pero tuvo aparato, ¿no? Con la palabra aparato habría que ponerle un poco de contenido, porque ya es como que se quiere dar por entendido alguna situación concreta como el Estado, ¿no? No, digo aparato, ese aparato fuerte político que tenés, una espalda económica, que te ayuda a hacer ese recorrido, además de militantes, digo, es muy amplio el concepto. Claro, por eso, al ser tan amplio hay que ponerle una especificación, hay que acotarlo, porque si no, pareciera que Milei es un pibe de barrio que sale a recorrer en bicicleta, y eso no es una realidad de la política. En la política sí hay que tener espalda, y Milei sí la tiene. Todos los espacios políticos tienen sus sistemas financieros, ¿no? Quiero decir con esto ingresos de campañas, de plata. Lo que pasa es que hay también una cuestión importante, que es lo que yo por ahí en algún momento te decía recién. No está al 100% profundizado la mirada sobre él. Sí se mira mucho lo que dice, cómo lo dice, a qué se refiere, inclusive hasta en tonos chistosos de memes y demás, si dice que vende órganos o promueve la venta de armas, etc. Pero no hay una profundización por ejemplo, de dónde provienen los fondos que financian su campaña, ¿no? Pero sí, por ejemplo, y con esto también rescatar, que el escenario, casi el triple empate de las PASO, fue una sorpresa para algunas fuerzas políticas, fue una sorpresa para consultoras, pero en el plano político, en algún momento, Cristina Fernández de Kirchner, que aparte de ser la vicepresidenta, y pese a quien le pese, cuando sale a hablar tira datos muy interesantes para quienes nos gusta la ciencia política, sí tomamos nota de eso. Y hubo un par de consultoras menos difundidas, como Suban,
Que era la que se acercó. Sí lo adelantaron, sí. Por eso vuelvo a remarcar un poco la diferencia entre lo que es el rigor metodológico y lo que es la difusión y el show político. Que es un poco los medios hegemónicos, ¿no? Que te dan rienda con un tema y te ponen todo el tiempo esa placa y de ahí no sale. Eso te quita tiempo y energía para mirar otros aspectos, ¿no? Como por ejemplo, cuáles son las asociaciones o agrupaciones políticas, entre comillas, porque se dicen asociaciones que militan en el espacio de la libertad avanza, como por ejemplo los que están presos por el intento de magnicidio, militaban para la libertad avanza, quienes financiaban esa asociación, esas cosas, ¿qué pasa? Al no ponerlas en el tapete en investigaciones y demás, y bueno, se pierde un poco el hilo, ¿no? Y también digamos, la situación que como Patricia Bullrich no estaría en escena al 100%, también se pasa por alto que su asociación civil tenía ingresos cuando están informados, ¿no? Me trabé, perdón. Sí. Declarados, eso. Declarados. No declarados, cuando se le pregunta, che, ¿de dónde sacaste todo esto? Bueno, porque el foco evidentemente en los medios, Lili, está puesto en otro lado. De hecho, incluso cuando Milei negaba el tema de los desaparecidos, el número de desaparecidos, si bien fue tendencia en las redes, digamos, en los medios se habló en el momento y después no pasó más nada. Digo, también por ahí está bueno que después de todo, de que pase todo esto que significa la campaña y las elecciones, hagamos como una especie de autocrítica a los medios, como por ahí decidimos obviar ciertos temas, ¿no? Me parece que es tarea pendiente. Ahí pusiste un ejemplo clave que lo trajiste, que es al pasar se dicen cosas y también se ocultaron otras. A mí me llamó la atención que si no fuera por Patricia Bullrich, ni nombra los vouchers educativos, ni qué significa, ni cuáles son los países en los que se intentó y fracasó con rotundo éxito, etcétera, ¿no? Digamos, esto es importante, que si uno quiere pensar en términos políticos, hay que mirar los 3, 4 o 5 panoramas, incluida la izquierda, que habló muy bien. Miriam Bregman tuvo una locución impresionante para un montón de cuestiones, pero bueno, fue combativa. Propuestas? Claro, fue combativa, pero no tuvo propuestas, que es lo que incluso hablábamos fuera de cámara con vos, Lili. Bueno, se me terminó el tiempo, Lili, después vamos a volver a hablar con vos seguramente. Muchísimas gracias por darnos tu opinión y este análisis tan interesante que has hecho sobre el panorama político como está actualmente y sobre todo lo que sucedía en el debate presidencial, el primer debate presidencial. Así es que será hasta cualquier momento y muchas gracias, como siempre. Agradecerles a ustedes siempre por darnos el espacio. Será hasta cualquier momento. Liliana Díez, politóloga, hablando con nosotros y bueno, analizando esto que fue tan reciente y que es nada más y nada menos que el primer debate presidencial. No queda tiempo para más, solamente para despedirnos y para decirles a ustedes que sigan la programación de Señal U y que si quieren volver a ver el programa, www.unidiversidad.com.ar, se van a la pestaña de Señal U, buscan Chat Político y la van a encontrar. Y si no, en YouTube, en Unidiversidad. Será hasta la próxima. Muchas gracias.